ahí está el corazón. El corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, ¿no? Pero ahora esto que tienen que tenerlo tomado bien claro es que acá en la bibliografía que usamos no se le dice aurículas, sino se le dice atrios, ¿ya? Y por ende tenemos un atrio derecho y un atrio izquierdo. Y también tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ya. Hasta ahí todo normal, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de la circulación mayor y circulación menor? ¿En qué consiste la circulación menor? La que va de la sangre oxigenada hacia los pulmones para desoxigenada para oxigenarse en los pulmones y volver al corazón. Y de ahí del corazón empieza la circulación mayor, en donde ya la sangre oxigenada va hacia todo el cuerpo, ya, no solo los pulmones. Correcto, la circulación menor es pulmón y corazón, para oxigenar la sangre. Ahora la circulación mayor es ya donde se dirige la sangre a todas las extremidades del cuerpo, a cada rincón del cuerpo para nutrir nuestros distintos tejidos. Ya. Ahora lo que debemos de saber es dónde inicia todo. ¿Se acuerdan dónde inicia la circulación mayor? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? Izquierdo. ¿Seguro? Sí, es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, en el ventrículo izquierdo inicia la circulación mayor. ¿Ya? ¿Y dónde termina? En el atrio derecho. En el atrio derecho. ¿Ya? Esta sería la circulación mayor. Y la circulación menor inicia en el Ventrículo ventrículo derecho y termina en el Atrio izquierdo. atrio izquierdo. Acá estarían los pulmones, ¿no? Ya está mi pulmón. La mayor inicia en el izquierdo. ¿Ah? La mayor inicia en el izquierdo. Sí, ventrículo izquierdo y termina en el aurícula derecha. Y acá ya estaría la presión interna, ¿no? Ahí está. En todo el cuerpo. Y hasta ahí todo normal, o sea, eso en cuanto a generalidad que todos debemos de saber ya muy bien. Entonces vamos a partir de acá. Ventrículo izquierdo. De acá nace una gran arteria denominada aorta, ¿ya? La aorta tiene porciones, una aorta descendente, una aorta inicial, una porción inicial, el arco de la aorta y una porción descendente. La porción descendente se va a dividir en aorta torácica y en aorta abdominal. Pero lo importante por ahora es centrarnos en la porción, en el arco de la aorta, ¿ya? En el callado también, es otro nombre, ¿no? Ya, acá en el callado nacen las siguientes arterias, son tres, ¿ya? El tronco brachiocefálico, después tenemos a la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia. Esas son, ¿ya? Acá tenemos la arteria carótida primitiva o la carótida común y la arteria subclavia. Y acá tenemos al tronco brachiocefálico, ¿ya? Del tronco brachiocefálico se subdivide en dos y es donde ya le da estas dos, acá. A la arteria carótida primitiva o común y acá ya daría recién la arteria subclavia. ¿Entienden? O sea, decimos que en la parte derecha nace en un tronco en común, que sería el tronco brachiocefálico. Y la parte izquierda ya nace directamente la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva o común. Y en el lado derecho ya, un tronco en común. Ahora nos vamos a centrar en la arteria carótida primitiva. Estas arterias ascienden y se subdividen en dos. En una arteria carótida interna y una carótida externa. Y ahora el tema de día va a ser la arteria carótida externa. ¿Ya? Acá se van a subdividir de vuelta en dos. ¿Ya? Carótida interna y una carótida. Sería la carótida externa. Ya. Entonces, acá nos vamos a centrar. La arteria carótida externa. Entonces ya vimos desde dónde inicia, ¿no? A ver, recapitulando, ¿dónde inicia? Ventrículo izquierdo, nace la aorta, nos centramos en la porción de la aorta. Luego vimos ya el tronco brachiocefálico del lado derecho y del lado izquierdo nace directamente la arteria Primitiva común. ¿No? Ya. Ahora de la arteria carótida común nace la arteria carótida externa y carótida interna. La carótida interna básicamente irriga en casi toda su extensión al encéfalo, al sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora la arteria carótida externa me va a irrigar la parte externa del cráneo, al macizo facial y al neurocráneo, todo por afuera. ¿Ya? Entonces nos vamos a sentar. ¿Me un marcador? ¿Nadie tiene un marcador rojo?
estúpido. Por favor, a ver, para que no nos quitamos mucho. Se dice carótida primitiva común, se le puede decir carótida derecha y carótida izquierda. No se lo puede decir carótida derecha, sino común o común. Sí, porque no podemos confundir con estas carótidas. Ustedes no entienden. ¿Cuál estará? Ya, gracias. A ver. Entonces vamos a ver ya. Ya vimos acá la rodadora. Acá está nuestra arteria carótida Externa. externa. La arteria carótida externa. No. Esta es la arteria carótida común unidad. A nivel más o menos del largo de la mandíbula se va a dividir, o también es más inferior al nivel de, acá se encuentra la laringe ya, a nivel de la manzana de Adán o a nivel del borde superior de la laringe se va a dividir la arteria carótida común en dos. ¿Cuáles eran esas? La externa Y la interna. y la interna. Está ahí ya. En su porción inicial es así. Ya. Esta de acá es la externa y esta de acá es la Interna. interna. En su porción inicial, la carótida interna es externa a la arteria carótida externa. ¿Ya? Noten que acá está tipo por encima, ¿no? A la carótida externa. Ya, eso es un detalle anatómico importante. Ya después, luego vamos a ver lo que es de la arteria carótida interna cuando llevemos neuro. ¿Es externa a qué? Es A la externa, a la carótida externa. La arteria carótida interna es externa en su origen a la arteria carótida externa. ¿Ya? Es un poco complicado, ¿no? ¿Me entendiste? Esa es la carótida externa más externa a la carótida externa ya. Ya, ahora la carótida externa me va a dar una serie, tienen que también tomar en cuenta estos puntos, ¿ya? Las arterias, así las grandes, las arterias medianas, las arterias grandes se subdividen en ramas, pueden ser tanto viscerales o parietales. Esta clasificación de viscerales y parietales se da en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, pero en distintas partes del cuerpo, como los miembros superiores, la cabeza y cuello, se subdivide en ramas colaterales y terminales. Y por ende tenemos las colaterales, vamos a mencionar ahorita. Hay una mnemotecnia que se le conoce como tilín-papá. ¿La conocen? Tilín-papá. Recuérdense. Tilín-papá de qué? Vamos a notar acá. Ya, tilín-papá de tiroidea superior, lingual, arteria facial, arteria faringe ascendente. Ahí está la mnemotecnia. Tiroidea superior, lingual, facial y faringe ascendente. Tilín-papá. ¿Entienden la mnemotecnia? Tilín-papá. Pero falta otro más, agregamos a la arteria occipital. Entonces, todo esto sería las ramas colaterales. Perdón por escribir ese griego. ¿Ya? Todas esas cinco, son las ramas colaterales de la arteria carótida externa. ¿Ya? ¿Cuál es la mnemotecnia? Tilín-papá. Y agregando la O, la arteria occipital. Ya. Entonces, como primera colateral, ¿cuál tenemos? La tiroidea superior. Acá también hemos dibujado un poco lo que es la laringe, ¿no? Vamos a hacer acá cositas a la laringe. Lo vamos a ver cuando lleguemos. Entonces, acá tenemos la primera rama que es la arteria tiroidea superior. Algo importante también que por el momento deben de saber es qué es anastomosis. Ya les había mencionado antes, ¿no? Es la unión de dos arterias. ¿Ya? Esa es la anastomosis. ¿Y en los nervios hay anastomosis? No hay. Ya no se confunden. Y algo importante también es que a las arterias se le dice ramas colaterales y a los nervios se le dice ramos colaterales. Es como que las arterias son tipo femeninas y los nervios son masculinos. ¿Ya? Entonces en la arteria se se refiere con ramas colaterales. Y a los nervios Ramos colaterales. Ya. Entonces ya continuando tenemos a la arteria tiroidea superior que me va a dar una pequeña rama que es para el músculo esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan que acá es la apófisis mastoide, ¿no? Y eso, ¿no? Acá tendría que salir el músculo esternocleidomastoideo, Sí. ¿no? Y entonces acá parte de la arteria tiroidea superior deja unas ramas para irrigar la parte más inferior de este músculo. ¿Ya? Entonces tenemos una rama esternocleidomastoideo. ¿Ya?
Luego la otra rama más importante es la arteria laringea superior, ¿ya? Una laringe superior que va a irrigar. La laringe va a tener dos, va a estar irrigada por las distintas arterias. Ahora tenemos una arteria laringe superior, media e inferior. La media y la inferior van a hacer otro trayecto que vendría que ya entra en el temario de la arteria subclavia. Nace del tronco tirocostal, ¿ya? Tiroidea superior. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde nace, bueno, la arteria tiroidea superior? De la arteria carótida externa, sí, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace la arteria laringea superior? De la tiroidea superior. Ahora, lo importante acá es que en sus ramas terminales se divide en tres. 1, 2 y 3. ¿Ya? Se le dice anterior, medio y posterior, o también se le dice anterior, lateral y posterior, ¿ya? Pero lo importante es la que está más anterior, la que está más anterior. Ya tenemos tres. La anterior se va a anastomosar con la otra arteria anónima y forman esta anastomosis, o sea, con la otra arteria del otro lado, me forman la arteria cricotiroidea, ¿ya? A su vez me forman la membrana cricotiroidea también, ya se anastomosa las ramas. Y con eso ya, digamos, terminamos la arteria tiroidea superior. Es un tanto de mucha imaginación y memoria también, ¿no? Pero lo bonito de las arterias es que sí o sí se va a relacionar con las estructuras que se encuentran por ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente arteria? Lingual. Vamos a continuar el trayecto. ¿Ya? Lo voy a dividir el trayecto. Esta es la arteria carótida externa, sigue con la arteria carótida externa y da sus ramas terminales a nivel del cuello de la mandíbula, ¿ya? Acá me va a dar sus dos ramas terminales que vendrían a la temporal superficial y la auricular posterior. Por el momento, ¿ya? Pero eso es importante. ¿Dónde se subdividen sus ramas terminales? A nivel del cuello de la mandíbula, ¿ya? La arteria carótida interna da sus ramas terminales a nivel del cuello de la mandíbula. No se olviden, a nivel del cuello de la mandíbula. O algunos dicen articulación temporomandibular, pero no, el cuello de la mandíbula, ¿ya? Y entonces ya, continuamos. Acá va a dar otra rama que es la arteria lingual, que vendría a estar por acá. Por acá tendría que estar un arteria lingual. Acá, por ende, que por transparencia, ¿qué estaría? La lengua, ¿no? Y acá se encuentra otro hueso, que es el famoso hueso hioides, ¿no? Que está flotando. Acá estaría el huesito hioides. ¿Vieron la anatomía del hueso hioides? Me voy a explicar esto. Tiene hasta mayor, hasta menor, un cuerpo. No es complicado. Ya. Entonces, ¿qué rama me va a dejar? Acá, vean la relación que iguala con el hioides. Por ende, daría una rama suprayoidea. Una rama suprayoidea. Luego, después en su trayecto, me va a dar la arteria dorsal de la lengua. Acá estaría, digamos, porque está dorsal es posterior. Pónganle que es sinónimo a posterior. Entonces, arteria dorsal de la lengua. Y por último, daría su rama terminal, que es la arteria lingual profunda. Y acá, ¿se acuerdan de la mandíbula, no? Que por debajo de la, decimos por transparencia, había una línea amiloidea, ¿no? Y por debajo de eso había una fosita donde se alojaba la glándula submandibular. Acá, imagínense que acá está la glándula submandibular, ¿ya? Si vemos por transparencia. Submandibular por debajo, ¿no? Entonces, acá también deja una rama, no, acá no deja una rama para la glándula submandibular. Acá, casi en su extremidad más anterior, acá hay la glándula sublingual, ¿no? Acá ya daría una rama para la arteria sublingual, para la glándula sublingual. Esas serían dos sus ramas, ¿ya? La rama superioidea, la rama dorsal de la lengua, posterior a la lengua, y la para la glándula sublingual. Hasta ahí se entiende, ¿no? Bonito, gente, como que hay que seguir el temita para que supongo que ya se cansaron ya. ¿Continuamos? Sí. Ya. Ahora hablamos del Facial. facial. El facial tiene tres curvaturas, ¿ya? En su trayecto es como que puede dibujar por detrás, ¿ya? Por el caso esta arteria se encuentra por detrás, por eso estoy punteando, ¿ya? Por detrás de la mandíbula, no pasa externa a la mandíbula, ¿ya? Está posterior, está interna a la mandíbula. Igualmente al facial, ¿ya? Facial, este es el trayecto. Así más o menos el trayecto, ¿ya?
Ese es el trayecto del facial, de la arteria facial. Notan que tienen una curvatura, dos curvaturas, y acá tendría otra curvatura facial, que es por acá estaría una curvatura facial. Ya, acá tenemos la curvatura supramandibular o submandibular, ¿ya? Primera curvatura, luego tenemos la curvatura mandibular, que pasa por debajo de la mandíbula, y de acá ya sale el facial. ¿Entienden? Y en sus orígenes está posterior, ¿no? Por adentro, después sale, ya en su trayecto, el facial. Y termina acá a este nivel, dando la arteria angular. O sea, su rama terminal del facial es la arteria angular. ¿Por qué angular? Porque a este nivel es como que hay tanta depresión que es como que se forma un pequeño ángulo. Acá un ángulo. Por eso tiene el nombre de arteria rama angular. No, arteria angular, porque es una terminal, ¿ya? Ahora en su trayecto pues ya va a dar una rama para la glándula submandibular, la arteria palatina ascendente, la arteria mesentérica, la arteria pterigoidea, y acá cuando ya salga afuera, acá se encuentra el músculo mesentero, ¿sí? Que se inserta por el borde inferior del arco cigomático hasta el gonio más o menos, ¿eh? Y entonces le va a dar la arteria para el músculo mesentérico. Luego a este nivel le va a dar las arterias labiales, que son dos, una labial superior y una labial inferior. Y acá ya las arterias nasales, o las arterias nasales alares, como se le conoce. Y por último la arteria angular, que se termina. Hasta ahí el trayecto de la arteria facial. Ahora, algo importante que sí o sí es pregunta de examen es a este nivel, ¿ya? ¿Con qué arteria se anastomosa la arteria angular? Se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz. ¿Y de dónde nace la arteria dorsal de la nariz? Es una rama terminal de la arteria carótida interna, ¿ya? Entonces, si le preguntan, porque pueden llegar a plantearle las distintas preguntas, así por ejemplo, ¿qué arterias o cuáles son las arterias que me comunican la arteria carótida interna y la arteria carótida externa? O que me comunican el neurocráneo con el exocráneo. Vendría a ser la arteria angular con la arteria dorsal de la nariz, ¿ya? La anastomosis entre ellas. Ya hemos avanzado de esto. Falta la faringe ascendente, que nace igual de este nivel y empieza a descender a muy adosada a la faringe, ¿ya? No hay tanto que decir. La arteria faringe me va a dar una meninge posterior, que lo vamos a ver más adelante en la aplicación. Facial, faringe ascendente y la arteria occipital. De acá también podemos decir que da una pequeña rama para la... Este es el trayecto de la arteria occipital. En su origen también me da una rama para el músculo esternocleidomastoideo, y luego después pasa por el surco de la arteria occipital, ¿se acuerdan? Del temporal que les decía, ¿no? Que se encuentra medial a la eminencia ilíaco-mastoidea en la posición mastoidea. Ya por acá pasa por el surco de la arteria occipital y da sus ramas terminales, que son conocidas como la arteria occipital lateral y medial. Y con eso ya la arteria occipital. Y también me va a dar la arteria meningia posterior, que me va a pasar por el agujero magno, ¿ya? Con eso ya terminamos las arterias colaterales, las ramas colaterales de la arteria colateral. Ahora, por último, ya vendría a ser las terminales, que es la auricular posterior, esta, y la temporal superficial, ¿ya? Temporal superficial. ¿Por qué auricular? De hecho está mal acá mi gráfica. Acá tendría que estar, y acá tendría que estar lo que es el oído, el pabellón auricular, ¿ya? Auricular posterior y la arteria temporal superficial. ¿Qué podemos decir? La auricular posterior hay mucho que hablar para las ramas, para los músculos del oído, ¿ya? No es del oído, sino que del pabellón auricular. ¿Ya? Así que no hay mucho que decir. Después va a dar una rama parietal, las ramas parietales para innervar los oídos. Lo que sí es importante es la arteria temporal superficial, que en su trayecto me va a dar las siguientes arterias. ¿Qué bibliografía estamos usando? ¿Qué le dijeron? Rubio. Este es según la talla, por si acaso. Ay, no. Rubén cambia la cosa. ¿Ya?
Rubier, sus dos terminales vendría a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Ya? Arteria maxilar. Pero esta es la arteria auricular posterior que también cuenta como colateral para Rubier. Así que ustedes quédense con esto. Auricular posterior es una colateral. ¿Ya? Rubier. Auricular posterior es una colateral. Entonces, ¿cuáles son las terminales? La maxilar y la temporal. La arteria maxilar es la que más dolor de cabeza me va a dar porque tiene 14 ramas. Tiene 14 Sí. ramas. ¿Vale? Tiene altas ramas. Y lo vamos a ver en una clase incompleta. Ya, ahora entonces vamos a centrarnos en la arteria temporal superficial que va a dar una rama facial transversa, después va a dar otras ramas para el frontal y ¿qué más? La arteria temporal superior también va a dar acá. Acá una arteria temporal superior que esté llevando la parte más superior al segmento temporal. Y con eso ya sería una breve introducción de la arteria de carácter externa y sus ramas. Lo vamos a profundizar más, pero más adelante. ¿Ya? Supongo que ya están cansados de esta presentación. Con eso cumplimos la cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Auxiliar. La arteria colateral facial está por encima de la lingual. La facial. Ajá, porque la lingual la dibujó punteada y la facial ya no. La lingual está acá. Claro. Bien, ahí. Y la arteria, y acá está la glándula submandibular. ¿Ya? Acá está la glándula submandibular. Y la arteria facial cabalga, es como que está por encima de la glándula submandibular. Pero todo esto posterior a la mandíbula. Después recién sale ella. Claro, ¿y la lingual está atrás entonces? La lingual está acá antes. Pero pasa por ahí, mira. Ajá, ya está posterior. Ah, ya está atrás. Ya. Posterior. Ya. Posterior a la lingual. No tiene relación en sí, porque acá se encuentra otro músculo que es el miloideo. Ok, No eso era. tiene relación el facial con la glándula sublingual. No tiene relación. Y ya con eso vamos a cumplir esta clase. Luego vamos a informar. Tenemos que hacer ahí.